Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gestión Salud. Estamos con el doctor César Cabral. Vamos a hablar la segunda parte de nuestro capítulo que hemos denominado Planificación por Demanda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes nuevamente para todos. Gracias por esta nueva oportunidad y vamos a seguir entonces dialogando sobre este tema tan apasionante que es la planificación por demanda. Claro, porque normalmente la planificación hoy en día, o sea, anteriormente era según la oferta, pero hoy tenemos entendido que ya debemos apuntar a la demanda. Y desde el punto de vista de lo que está definido en las políticas, se estableció que la organización, la planificación, la gestión tiene que hacerse por demanda, pero en la realidad finalmente todavía encontramos debilidades. Y bueno, el objetivo, aprovechando la oportunidad con el programa, es de darle mayor fortaleza a este cambio de paradigma en la planificación de salud pública que tiene que ser por demanda. Sí, eso justamente venimos conversando, que no tenemos que tener miedo a los cambios de paradigma, César, ¿no? Claro, también ese es un tema no menor en el sentido de que hoy más que nunca con el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial que nos da un soporte importantísimo para la planificación, creo que hoy más que nunca se dan estos cambios de paradigmas. Así que en salud pública debemos seguir y debemos entender que nuestra planificación debe ser por demanda, no por oferta. Perfecto. Entonces vayamos a la primera lámina. Vemos allí, entonces, como un modelo de toma de decisiones. Me gusta esta lámina, César. Esta es una lámina que uno puede encontrar en cualquier texto o literatura de planificación, pero trasladando un poco al área de salud, tiene o cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Porque uno debe situarse en una situación hoy actual. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Dónde queremos llegar? Y pongo como ejemplo el tema de la vacunación, que siempre me sirve de ejemplo. Si yo digo que tengo que llegar a una cobertura del 95% y tengo 5.000 niños menores de 5 años, o sea, tengo que alcanzar más de 4.000 vacunaciones tengo que hacer en el año. Y el número de porcentaje por mes está definido que debe ser 8% de cobertura mensual. Entonces, yo tengo, sin embargo, arranco el año 2027, para adelantarnos, arranco con una cobertura apenas culminada el año 2026 que no alcancé, que tengo un bolsón todavía que cubrir. Entonces, del 95% que tenía que haber hecho, llegué a 75%, 20%. A más. Que tengo que sumarle a lo que tengo que arrancar. Entonces, si el 8% de 5.000 es 400, ¿verdad? Entonces yo tengo que sumarle aparte otra vez, ¿verdad?, ese 20% más que sería, ¿verdad?, llego a 600. O sea, en el primer mes tengo que vacunar no 400, 600. Entonces, mi planificación es de mi situación actual es X, y tengo que llegar a partir de ahí con esa meta yo planifico. Y ahí esa brecha que vemos es la estrategia, el cómo yo voy a lograr eso. Así es. Y el cómo yo voy a lograr eso, yo establezco en mi diseño de mi intervención, en base a mi planificación, cómo lo hago a corto plazo, que sería a tanto tiempo, a medio plazo y a largo plazo. Entonces, a partir de ahí, abajo tenemos el cronograma, que en el cronograma están definidas las intervenciones que me van a ir permitiendo lograr de forma permanente, sostenida y sistemáticamente los números que me haga llegar a la situación que yo planteé como meta. Y todo eso es el plan de acción. O sea, esa es en esencia. En esencia. Hay que planificar.
No hay otra manera de llegar a cumplir los objetivos y las metas si uno no planifica. Ok, y esta lámina aplicable, cada una de ellas, a los programas, a indicadores que tienen sus variables propias de cada diseño, Cada ¿no? uno de los programas de salud que tiene como necesidad de dar acceso y cobertura a una población determinada y que están definidos por indicadores. Perfecto. ¿Qué tanto porcentaje de aplicación tenemos a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, ya por ende la sumatoria de todos? Pasemos a otro indicador. Anteriormente, hace 10 años, en el tema de partos y nacimientos en centros hospitalarios, teníamos todavía una brecha de que había un número importante de partos domiciliarios. Siguen habiendo partos domiciliarios, pero obviamente cambiamos muchísimo, mejoramos hoy. Uno, el tema del parto en centros hospitalarios. Sí. Segundo, partos atendidos por profesionales, obstetra o médicos. Entonces, yo creo que es un tema que hemos mejorado. Sin embargo, todavía persisten indicadores que debemos planificar e intervenir, que son mortalidad materna, como hablábamos en programas anteriores, que todavía deberíamos intervenir eso con una política de muertes maternas cero, ¿verdad? Evitables. Pero mejoramos en eso. Y la misma cosa también podemos decir con algunos indicadores de coberturas de vacunación. Por ejemplo, si yo digo que anualmente nacen 115.000 niños o niñas en Alto Paraná, mi cobertura de vacunación de BCG, que es el trazador, correcto, tiene que ser 100.000 niños como mínimo, tienen que estar vacunados, que es 95%. Entonces, ese sería también un indicador. Y más aún hoy que se incorporó la hepatitis y todo eso, también debería tener ese mismo porcentaje. Esas son las metas que tenemos como política de salud pública, ¿no? De que los niños y niñas que nacen reciban su vacunación de BCG y su vacunación antihepatitis antes de salir del servicio. Correcto. Entonces y eso es lo que nos permite justamente tener como dato y como meta para que yo pueda, digo yo, en el sentido de la planificación de las intervenciones en base a estrategias que se vayan definiendo. Perfecto. Entonces nos vamos, César, a la siguiente lámina. Con esta lámina culminamos el bloque del programa anterior, y en donde el número a recordar es de que se necesitan 17.500 consultas esa es la demanda para un año. Claro, la demanda de 17.500 consultas. En base a los indicadores y el cálculo que hicimos. Claro, en función a la cantidad de embarazos, al número de riesgo, de bajo riesgo, alto riesgo, y el estándar, el gold estándar de las 5 consultas como mínimo a nivel de protocolos nacionales e internacionales que se... Perfecto. Y a partir de ahí yo entonces tengo un dato debo saber yo qué número de médicos tengo que hacen atención prenatal. Sobre ese número de médicos yo tengo que saber cuántas horas tienen disponible a la semana para hacer la consulta. Y entonces, si yo tengo 2 médicos que hacen 12 horas y aparte tengo un médico que hace 24 horas, en total yo tengo entonces 48 horas para consultorio prenatal por semana en un servicio. Es lo que tengo hoy. Entonces, por mes me da esta cantidad de horas que trasladado en minutos sale eso. Entonces, yo hago un cálculo. Nunca es el 100% en salud pública. ¿Por qué? Porque siempre se calcula 75%, porque el resto, vacaciones, permiso, congreso, enfermedad, todo eso hay que descontar. Forma parte de la cotidianidad. A partir de ahí, entonces, y ponemos como un criterio también de experto que una consulta prenatal adecuada, con calidez, tiene que, o dura aproximadamente 25 minutos. Y siempre tomamos el mayor, no el menor. Y a partir de ahí, bueno, si cada consulta dura 25 minutos, yo
hago una matemática directa, 11.520. ¿Verdad? 75%, me quedan 8.640 y eso divido por 345 y me sale 4.140 consultas por año. Ok. Entendiendo de esa parte de la región que hablamos previamente. Exacto, eso es como una suerte de ejercicio de la metodología, del análisis, de la demanda en base a población, embarazo, número de servicios y recursos humanos disponibles. Correctísimo. Y con los protocolos y normativas nacionales e internacionales. Entonces, tengo ese número de consulta que yo puedo responder con la cantidad de personal que hace esa actividad de médicos. Ahora vamos a la siguiente lámina. Entendiendo también que podés necesitar, para cubrir esta demanda, necesitar médicos y esa es una... Y a partir de este análisis vamos a sacar esa conclusión. Ahora tenemos el análisis de las obstetras que hacen también control prenatal. Entonces yo tengo dos obstetras que están 30 horas para hacer consulta. Tengo entonces disponibles 60 horas de consulta semanal por obstetras. Y por mes me da 240, eso traslado en minutos. Pero siempre tomo 75% ahí arriba. Entonces el total de minutos por mes para consultas es de 10.800. Y si siguiendo con el parámetro indicador del 25%, eso se multiplica y se divide por 432, nos da un total de 5.184 consultas por año que realizan las obstetras. Entonces ahora yo me voy a la siguiente lámina, yo sumo la cantidad de consultas que me dan los médicos, más las consultas que me dan las obstetras, me dan un número de 9.000. Perfecto. Pero mi demanda es de 17.000. Entonces, ahí ya tengo una brecha, un gap, que tengo que cubrir. Correcto. Entonces, para este ejercicio me sirve o nos sirve a los planificadores, a los directores, a los que hacemos políticas públicas de salud, para entender que la manera como responder en las políticas públicas de salud utilizando esta metodología. Perfecto. ¿Y qué tanto porcentaje de planeamiento con estas características se realiza, César? Y yo creo que hay servicios, directores que planifican con su equipo. No me atrevería a dar números, pero en general esto podemos evaluar, y en salud pública se evalúa cada 3 meses con los controles de gestión, porque ahí se establecen los controles, el monitoreo en base a la meta. Correcto. Entonces ahí uno puede decir... O sea, a través del control de gestión se puede establecer... Planificó, que hizo... Si es que la planificación inicial dio sus frutos. Exacto. Cada 3 a 4 meses. Y que permita tomar también decisiones. Correcto. Porque nada está escrito en piedra, ¿verdad? Pero de todas maneras, justamente este ejercicio de los controles trimestrales permite tomar decisiones en tiempo y oportunidad. Porque no nos sirve nada llegar a fin de año, evaluar lo que hice en el año y me encontré en el camino que no cumplí nada, pero ya no puedo retroceder para cambiar esa realidad en la cual ya hoy tengo. Claro, ahí está el control que se debe hacer cada uno. Por eso que el monitoreo, el monitoreo permanente con supervisión que se debe hacer, va a permitir establecer planes de mejora para responder a las demandas que están definidas inclusive en las metas de las políticas. Perfecto. Si la demanda en el ejemplo que habíamos dado es de 17.000 consultas, como vemos en la lámina, y tu oferta que habías mencionado y habías descrito es de 9.300, aquí es que tenés tu análisis de información proveniente, es que tenés que tomar alguna medida para cumplir con la cantidad de consultas planeadas, particularmente en este caso. Claro, este ejercicio que estamos haciendo y la metodología que se está mostrando nos permite llegar en esta primera etapa con estos datos que nos muestran, basada en la evidencia, la brecha que tenemos
de dar el acceso y la cobertura a una población sensible que son embarazadas y que debemos tomar alguna decisión. Y por eso que en las láminas que habíamos visto anteriormente, establecíamos que hay que tener decisión política, hay que establecer planes y presupuestos, hay que tener en cuenta de monitorear y supervisar, evaluar y a partir de ahí volver a la toma de decisión. Entonces, este ejercicio nos muestra categóricamente que el modelo de gestión, utilizando esta metodología, es lo que nos va a dar y permitir que se tomen las mejores decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos falta 7.000 consultas a dar cobertura, y si yo sé que con 4 recursos humanos di 9.000, voy a hacer una relación de cuántos recursos humanos necesito y cuántas horas contratadas para esa actividad. Entonces puedo hacer como director, como gestor en salud, plantear en las instancias pertinentes, con esta fundamentación y con esta evidencia, señores, necesito tantos médicos para consultorio, tantas obstetras. ¿Por qué? Porque yo tengo que evidenciar mi análisis, mi propuesta y la meta que tengo. ¿Por qué esto es importante, Hugo, audiencia y compañeros? Porque al final, cuando se hace el control de gestión, yo no alcanzo mi meta. Y fue por déficit, una de las razones. A partir de ahí yo puedo exponer con toda claridad, basada en esta información, del por qué no llegué a mi meta. Y aún peor, si ocurre una desgracia de una mortalidad materna en mi área de responsabilidad, yo puedo tener en el análisis que se hace este elemento a la hora de la construcción de la espina de Ishikawa, Que ya habíamos hablado del capítulo pescado anterior. de Ishikawa. Puedo decir que efectivamente el recurso humano fue un factor crítico. Tal cual. El acceso a la atención prenatal oportuna, Tal cual. la cobertura y el acceso de una población en determinado lugar. O sea, eso es lo que nos permite lograr con este tipo de actividad y metodología, de manera tal que cada vez vayamos mejorando. Por eso que a partir de esto que estamos señalando, se establecen los planes de mejora, donde yo ahí otra vez digo, bueno, perfecto, tengo esta dificultad, necesito trasladar eso en algo positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí elaboro ese plan de mejora. Claro, tal cual. Esa es la justificación del por qué estás solicitando la contratación como ejemplo. Como ejemplo. Así es. Y los planes de mejora, que son los mecanismos o procedimientos que debemos tener a partir de esto que estamos hablando para avanzar. Tal cual, perfecto. La siguiente lámina que ya habíamos mencionado, habíamos visto solo a los ejemplos de que veíamos como una cantidad establecida en el ejemplo de la zona norte del Alto Paraná, en los 6 distritos, la cantidad de consultas establecida de 17.000. Acá es importante hacer un paréntesis, porque en algún momento vamos a tener que hacerle zoom seguramente, y con la posibilidad de volver a conversar, que vamos a tener que identificar también en los diferentes servicios del primer nivel de esa población que está aquí, qué nivel de cobertura tuvieron. Ok, claro. Para que ahí nosotros efectivamente podamos cerrar finalmente esto, porque lo que se evalúa también es
como un indicador trazador es el número de embarazos captados antes de las 9 semanas, antes de culminar antes de las 12 semanas. Ya. Entonces, Ya. ¿y dónde se hace ese tipo de actividades? Se hace en el primer nivel. Pero recordar que en la zona norte, el primer nivel de atención solamente cubre el 53%. O sea que hay 40% de población que no están. Entonces, de ese número total de embarazadas que yo esperaba, de 5.000, si yo 40% de esos 5.000 no tiene posibilidad de tener acceso a través del primer nivel, ahí ya tengo un indicador para analizar. Correcto. Entonces, todo esto tiene vinculación, un dato, un análisis y una reflexión con otro. Entonces, vamos construyendo ahí con el mapa que definimos de líneas de acción e intervenciones, y con eso podemos ir tomando decisiones. Perfecto. Vamos a la siguiente lámina. Hablamos ahora de los indicadores de control de gestión en general. Aquí citamos ahí porque lo que muestra esto es que de manera inteligente se establecieron estos indicadores trazadores que son lo que se evalúan en los controles de gestión. Entonces, podemos ver ahí número de consultas y personas que se registran, ¿verdad? Número de PAP y así sucesivamente. Entonces, de PAP, para nuestra audiencia, PAP es Papa Nicolau. Papa Nicolau, la toma de muestra también del HPV que hoy se hace. Y vamos a ver después en un plan de mejora el punto 6, el número de personas que consultan en planificación familiar y salieron con algún método. Entonces también, si uno analiza, y ahí tenemos que ver las mujeres en edad fértil, que son de 15 a 45 años, ¿verdad? De 15 a 45. Entonces, se hace un cálculo de cuál es la meta que tienen que cubrir los diferentes niveles de atención. Entonces, tenemos ahí que hoy tenemos también un problema de acceso y cobertura a la planificación. Pongo como un ejemplo. Así es. Y traemos eso como ejemplo a la hora del plan de mejora. Correcto. No es que uno sea más importante que otro, por eso está en el número 1, número 18. No, nada más que esto es solo enumerativo y para mencionar. Se enumeró nada más que como una suerte de saber que son 19 indicadores. Perfecto. Y ahora sí, el plan de mejora, de acuerdo a lo identificado, ¿no? Se estableció esa matriz para la elaboración del plan de mejora. La debilidad o la dificultad, qué actividad deberíamos realizar para que eso podamos modificar. Se escribe aquí. Claro, qué recursos necesitaríamos, quiénes serían los responsables y en qué tiempo. Y después en la siguiente lámina vemos justamente esto traducido en lo que decíamos en el indicador 6 de baja cobertura y acceso. Veíamos que la debilidad en ese control estaba relacionado que tenían baja cobertura y acceso a método de planificación familiar. Entonces, esta PF. ¿Qué vamos a realizar? Claro, quiero para aclarar más a la audiencia, es el ítem 6 de los indicadores que tomamos aquí como ejemplo y se identificó una debilidad que es la baja cobertura y acceso a métodos de planificación familiar. Esta es la debilidad. Entonces, ¿qué actividad a realizar en función a lo identificado? Se define la actividad de monitorear la carga de datos, porque puede ser que no se haya cargado en tiempo de oportunidad las personas que han sido realmente atendidas y proveídas del método. Y que el número sea bajo, no en función a la actividad en sí, sino a la carga de los datos. Entonces ahí hay que ver cómo está el sistema de información, que es el SAA o el GIS. Luego eso tenemos que hacer un control cruzado con la planilla, que es el IMI, ¿verdad? Que utilizamos también en el servicio. Cada servicio tiene su propia planilla, que es una cosa del sistema informático, el otro es la planilla, ¿verdad? En físico, que debe estar de alguna manera
de acuerdo con lo que está cargado. Y el planteamiento de hacer ya una carga en un sistema El tecnológico IMI ya de es entrada. lo que después se carga en el sistema. Claro, y el planteamiento de hacer ya la carga en el sistema tecnológico. Perfecto. Que la tecnología nos colabora. Y después verificar si el código con el cual se cargó realmente es el que le corresponde. Y finalmente, en todos los casos, el equipo tiene que capacitarle al personal que hace esa actividad. Uno no puede ir con una autoridad punitiva. Ya. Tiene que ir con una autoridad de supervisión capacitante. Correcto. Eso entonces es la actividad. ¿Y qué recursos yo voy a necesitar? Voy a necesitar, obviamente, contar con el sistema de información, Sí. con la tecnología y que me trasladen al lugar para hacer esas verificaciones in situ con las personas o el personal que realiza esa actividad. Luego establezco un cronograma de decir de qué fecha, de qué semana a qué semana voy a realizar para tener una intervención sobre eso. Y después los responsables. Entonces, de forma sencilla, aquí tenemos nosotros el plan de mejora diseñado, definido, establecido. Entonces, para cualquier indicador. para tan simple como cualquier eso. indicador. Y después eso, en los siguientes meses, se evalúa nuevamente y cuando llega el momento del control de gestión, vemos si hubo alguna mejora como la que deberíamos esperar atendiendo la meta que definimos. Siempre nuestra estrella de Belén está ahí, tiene que ser la meta. Correcto. Ahí tenemos que llegar. Ahí como la lámina final nos dicen. Entonces, la meta es clave porque eso es lo que nos va guiando. Ahora, en planificación también siempre hablamos de que si yo defino llegar a cada cupé, hoy decir, bueno, Hugo, vamos a irnos a cada cupé. Entonces, ok, nos vamos caminando, nos vamos en bus, carretilla, nos vamos en moto, sí. nos vamos en bus, nos vamos en un escarabajo o nos vamos en una camioneta con aire acondicionado, o nos vamos en un... O sea, un helicóptero. Y esa es la estrategia. Sí. Ahí está el tema. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que saber si tiene cualquiera de estos medios para llegar. Tal cual. Que es el recurso. Pero ese recurso requiere de ciertos insumos, combustible. Entonces, por eso que en la planificación uno establece un marco, ¿verdad?, que hace que todo eso se establezca en la planificación. Ya. Pero es importante, y eso hay que ser también muy claros. La planificación hasta puede ser perfecta, pero a la hora de la ejecución es una necesidad de tener en cuenta esos factores que, como en toda planificación, son variables que no están... Claro. Pero si no se planifica... Pero, exacto. Lo peor es que no planifiques y que no te vayas por ir nada más sin saber qué rumbo tomar. En salud pública, pero en salud en general, es lo más crítico que puede acontecer. Yo puedo saber que tengo necesidad de contar con recursos, de saber que tengo que hacer esto, pero para eso tengo que planificar. Y los datos que deben ser transformados en información son nuestras fuentes, que tenemos que nosotros tener en cuenta porque hacemos salud pública o planificación o medicina basada en evidencia. Tal cual. Entonces, yo creo que esa es la conclusión y la planificación en demanda, bajo la premisa de la planificación sobre demanda. Redondando un poquitito en estos dos capítulos, el ejemplo que diste, que se mencionó, es de lo actuado en una zona norte del departamento de Alto Paraná, que también de la misma manera lo desarrollan en el oeste, en el sur, en el centro. ¿Es así?
De la misma manera se desarrollan en las otras zonas también, con menor o mayor grado de desarrollo e implementación, pero la idea es que esto vaya permeando y vaya siendo parte de la acción y gestión de quienes están en cargos de responsabilidad. Porque creo que eso es importante, porque esto es trabajo en equipo, esto no es una sola persona ni un solo distrito. Entonces creo que eso es clave, se está trabajando en eso, tenemos todavía algunas debilidades, pero principio tiene todas las cosas, ¿verdad? Entonces hemos iniciado, estamos caminando por este sendero de la planificación por demanda y esperamos a mediano plazo poder presentar otros resultados, pero que también requerirá seguramente de otros análisis. Yo quiero dejar entonces, Hugo, antes de cerrar, otro de los grandes temas que yo también tengo como un propósito, aparte de compartir esta mesa y esta posibilidad de hacer este tipo de ejercicios para ver un poco con los colegas que están en esa función. Este tema de la necesidad de instalar una escuela de gobierno en salud. Escuela de gobierno en salud. ¿Eso qué quiere decir? Que todos aquellos recursos humanos, profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, de cualquier categoría, hasta arquitectos, abogados, destinados al ámbito de salud, que trabajan en el área de salud, para llegar a un cargo de responsabilidad, deberían o deberán pasar por la escuela de gobierno. Sí, es un tema que debemos conversarlo, que debemos analizarlo, debatirlo, y lo haremos en otro programa. ¿Qué te parece, César? Con mucho gusto, y creo que sería un aporte más desde la posición como conductor de un programa tan importante, poder aportar esto. Así es. A la política pública. Así mismo, porque al fin y al cabo lo que estamos como nosotros, como ciudadanos, como médicos, o como en la función que en el lugar donde nos toca, contribuir para que elevemos la capacidad de la población. Totalmente, creo que eso sería oportuno, así que estoy a disposición, agradeciendo nuevamente esta oportunidad y bueno, esperamos prontamente volver a encontrarnos. Así es, gracias César, y gracias a la audiencia por acompañarnos en cada programa de Gestión Salud por las plataformas de EduCanal.